Universidad Nacional de Colombia. Además, cursó una maestría en estudios políticos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Ese núcleo familiar, ¿cree usted que la impulsó precisamente a trabajar por la salud de los colombianos y colombianas? Y el tema de la ingeniería ahí con la medicina, ¿cómo se compagina? Yo soy la única médica de mi familia. Exacto. Mi familia tiene muchos ingenieros, abogados, contadores, y pues siempre, como mi familia es de origen costeño, pues somos antioqueños, pero mis abuelos son de Sucre, siempre hubo una aspiración de que hubiera un médico en la familia y yo fui esa médica. Y me acuerdo, yo estudié en la Universidad de Antioquia e hice mis rotaciones en el Hospital San Vicente de Paúl. Recuerdo una vez que me tocó ver un bebé. Este bebé había tenido una infección por VIH transmitida por su madre. El bebé tenía era como 5 meses, muy pequeño, estaba ahí en una unidad de cuidados neonatales en el San Vicente, y yo pregunté por la mamá. No, el bebé lo mandaron solo en un bus porque la mamá no alcanzó a llegar, pues porque no tiene las condiciones, entonces lo mandaron solo para hospitalizarlo. A mí eso me partió el alma, porque obviamente tú en un hospital ves la vulnerabilidad del pueblo colombiano, y desde ese momento tuve la inquietud de esto no puede ser, o sea, no puede ser que este sistema de salud no pueda llegar a esas comunidades, y desde eso empecé a incursionar en otras disciplinas, porque la medicina te da la sensibilidad, pero en sí mismo la medicina no te da los saberes que requieres para plantear una reforma a la salud. Ahí tienes que entender muchos temas del derecho, muchos temas de la economía, de las políticas públicas, pero desde ahí esa sensibilidad te la da la medicina. Es decir, cuando tú estudias una carrera que es fundamentalmente humanitaria, que te pone frente al drama del sufrimiento humano, frente a la muerte, frente a las situaciones más vulnerables, pues tienes que generar esa sensibilidad. 7:50 a.m, hablando a esta hora con Carolina Corcho, ministra de Salud. Ministra, estamos hablando un poco de ese trabajo que usted viene realizando durante ya hace más de una década, donde usted, junto con toda la gente que se ha sentado a discutir esos temas, pues ha encontrado temas importantes y factores que seguramente son los que han motivado a estos cambios. Yo quiero preguntarle puntualmente por el cambio a las EPS. ¿Qué ha encontrado usted allí en esta materia y por qué considera entonces que es importante darle una vuelta al tema de las EPS? Bueno, eso parte de una realidad, eso no es un problema ideológico, es una realidad. La mayoría de las EPS hoy no cumplen con los indicadores básicos desde el punto de vista financiero, de prestación de servicios ni jurídicos para continuar. Y eso no es por el gobierno de Gustavo Petro, eso viene hace muchísimo tiempo. Yo he escrito y he publicado textos de cómo se ha manejado eso en Colombia. Entonces se liquida una EPS, trasladan a otra, luego se liquida, luego trasladan. Es un tema que ya es insostenible. En este momento ya nosotros el próximo año ya tendremos 11.5 millones de colombianos que se encuentran en EPS que no cumplen, que deberían estar liquidadas hace muchísimos años. Ahora mismo tenemos aproximadamente 7 millones de colombianos que están en EPS que no cumplen. Cuando le dices a las EPS que funcionan, vamos a trasladar esos pacientes, te dicen que no, porque viene el efecto dominó de si trasladas esos pacientes, porque además los ciudadanos que están en estas EPS que no funcionan son ciudadanos vulnerables, con mayor carga de enfermedad, entonces generan unos costos superiores en estas EPS, te dicen que no. Y a un Estado no le pueden decir, no puede permitir que 7, 11 millones de colombianos resulten inviables en un sistema de salud. Entonces yo, conversando con los propios presidentes de las EPS, les dije, miren, ¿por qué si se necesita una reforma? Porque no me pueden decir que entonces solamente el sistema es viable dentro de las EPS para las grandes ciudades, donde puede haber integración vertical. Yo tengo mi propia clínica donde yo puedo vender además prepagada, y donde la gente está más sana, porque si tengo mejores condiciones de vida me enfermo menos. Generalmente las personas con mayores determinantes sociales de la salud, en condiciones de bajos ingresos, se enferman más, de mala alimentación, etcétera. Entonces no puede un Estado social y democrático de derecho, donde la salud es un derecho fundamental, aceptar que le digan que el sistema de entrada, la mitad del país es inviable. Eso requiere una reforma, y en ese sentido es que propusimos esta transformación. Yo llevo en unas reuniones con ellos desde octubre, de cara a esta realidad, donde ha habido como un reconocimiento de que el sistema de alguna manera abandonó gran parte de la población colombiana en la zona dispersa y rural donde vive el bebé, que yo conocí en ese momento. Claro. Exactamente, el sistema tiene serias dificultades, pero además también en las grandes ciudades.